y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Yo bendigo al Señor nuestro Dios por esta oportunidad hermosa que me concede a mí, a nuestra congregación, de poder estar en contacto contigo a través de este medio. Dios es bueno, Dios es un Dios de propósito, Dios te ama. Tenemos esa seguridad porque dio a Jesucristo por ti y por mí. Dios, como es un Dios de propósito, ha permitido que de esta manera tú te comuniques con nosotros para que tú puedas ser ministrado a través de la palabra que vamos a exponer a continuación. Con gozo te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que estudiemos juntos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Leamos en Mateo capítulo 6, los versículos 9 y 10. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien. Estamos estudiando acerca de la vida del reino de Dios. Hemos estudiado varios tópicos o aspectos de la vida del reino. La vez pasada hablamos de la justicia en la vida del reino. Jesús dijo aquí que en nuestra oración debemos desear con anhelo, con pasión, que venga a nosotros el reino de Dios. El reino de Dios vino a nosotros desde el día que hemos creído. Jesús dijo: el reino de Dios entre vosotros ya está. Jesús vino a traernos el reino de Dios. Jesús es en sí el reino de Dios y con él vino el reino de Dios. Cuando por el Espíritu Santo fuimos alcanzados y la luz nos iluminó a través de la predicación y creímos en Jesús por la gracia de la revelación, vino a nosotros el reino de Dios. Hay una manifestación futura del reino de Dios, y es cuando Jesucristo venga en gloria y termine con este sistema de cosas y los reinos del mundo sean deshechos. Entonces el Señor pueda venir y establecer su reino de gloria en la tierra. Pero esa expresión, venga a tu reino, hágase tu voluntad, implica más que todo eso. Todo creyente debe desear que Dios gobierne y reine en nuestras vidas, y que en nuestras vidas todo se haga de acuerdo al propósito y también al orden de Dios. Estamos nosotros en ese proceso. Dios nos salvó a través de Cristo Jesús por la obra redentora de Cristo, y hemos sido justificados por la fe en su sangre, y a través de la justificación hemos pasado legalmente el juicio de Dios, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo nos libró de la ira venidera y quitó los decretos que estaban contra nosotros. Nos libró de la maldición del pecado y de la maldición de la muerte. Pero el Señor envió a su Espíritu Santo para que nos libre del poder del pecado. Y estamos en ese proceso. En primera de
de Corintios, capítulo 15, dice que Jesús está sometiendo todas las cosas al Padre. Y estamos en el proceso donde el pecado está siendo deshecho, está siendo desactivado intrínsecamente en nuestras vidas. Pero Dios está sometiendo todas las cosas. Todas las cosas están siendo sometidas en este momento, en tu vida y en la mía. Y Cristo está intercediendo por nosotros. Él traspasó los cielos para presentar su obra redentora a nuestro favor y envió el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Y a través de su poder y aplicando la victoria de Cristo, el Espíritu Santo está deshaciendo el pecado. El pecado es todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Y estamos todos en ese proceso. Se espera que nosotros los creyentes nos sometamos voluntariamente al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda ejercer su poder y poder hacer esa transformación en nosotros. Va a hacer que el hombre nuevo que está en nosotros prevalezca y todo lo que es humano, animal y diabólico sea sometido o sea dominado por el gobierno de Dios. Dios está creando el orden del reino en nuestras vidas. Y tenemos que, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es alinearnos con Él. Llevando nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. La obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere. Dios puede imponer su autoridad en nuestras vidas, aún en las vidas de aquellos que no creen. Pero el Señor quiere un reino voluntario. Él toca y llama. El Espíritu Santo convence. Hay un pueblo que se somete a Él voluntariamente en el día de su poder. Así que cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo venga tu gobierno, venga tu propósito, venga tu orden a mi vida. Amén. Entonces, por eso es muy importante estudiar acerca del orden de Dios, del gobierno de Dios en nuestras vidas. Tengo que hacer un repaso porque ustedes esa es la primera vez que escuchan pues este mensaje, o sea, el aspecto del orden de Dios. Estudiábamos que Dios es un Dios de orden. Dios es perfecto y es un Dios de orden. Desde el mismo principio, en el libro del Génesis, la Biblia comienza diciendo, venga conmigo a Génesis capítulo 1, solamente para leer el versículo 1 y hago el repaso y entramos a lo que Dios quiere decirnos en esta tarde. La Biblia comienza diciendo en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando el Señor vino a este mundo, la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Según dice el versículo 1, ya Dios había hecho todas las cosas. En el principio fueron hechos los cielos y la tierra. La tierra estaba deshabitada, estaba desolada, estaba vacía. Había desorden en la tierra. Tres cosas, dice aquí, que reinaban en la tierra antes de que el Señor viniera a crear. Dice que había desorden, había vaciedad, la tierra estaba vacía y también había oscuridad. Con el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra se movía es el verbo hebreo revolotear. Estaba revoloteando como hace el águila encima, o cualquier ave encima de su nido, revoloteando. Porque donde hay propósito de Dios, el Espíritu Santo revolotea. Desde que tú naciste, como tú eres elegido, elegida, el Espíritu Santo ha estado revoloteando sobre ti. Por eso el diablo pudo identificar que tú eres una persona llamada por Dios, porque el Espíritu Santo estaba ahí, los ángeles te cuidaban. Donde hay propósito, está allí Dios vigilando. La tierra estaba esperando que llegara su tiempo. Muy bien, cuando llegó el tiempo de la tierra y Dios decidió crear en este planeta al hombre, dice que Dios descendió a poner en orden todo. Usted puede mirar aquí que crear es poner en orden. Crear es poner en orden. Y el Señor comenzó a poner en orden todas las cosas. Ya como hemos desarrollado o expuesto dos temas en las mañanas, pues yo me he detenido en Génesis 1, pero yo quiero ir
y dar un pincelazo por toda la escritura para que veamos que Dios es un Dios de orden. Así que vamos a seguir por toda la Biblia un momentito algunos textos para contextualizarlos a ustedes. Noten ustedes que después que Dios hace todas las cosas, dice el capítulo 2, versículo 1, y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó Dios en el día séptimo de toda obra que hizo. Aquí vemos que dice que fueron acabados los cielos y la tierra. Acabar significa terminar de ordenar. Nada está ordenado completamente si no se termina. Dios todo lo que comienza lo termina. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Las personas que no tienen un concepto de orden comienzan muchas cosas y no terminan ninguna. Dios no es así. Si Dios comienza algo, seguro que va a venir a terminar. Y eso es lo que dice la palabra cuando nos quiere dar seguridad en la promesa de Dios. Dice que ya Dios invirtió al Hijo, nos dio el Hijo y con el Hijo todas las cosas. Y dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Las arras es el sello, es como el inicial, el enganche en un negocio. El pronto, como dicen en Puerto Rico, cuando usted da el primer dinero para comprar un auto, ese es el Espíritu Santo. Es las arras de la herencia, es la garantía de que ya se firmó el contrato y Dios va a venir a cumplir porque ya dio al Hijo y ya dio al Espíritu Santo. Así que vendrá, comenzó la obra y la va a terminar. Amén. Comenzó justificando, sigue santificando y terminará glorificando. Amén, tenemos esa esperanza. Nosotros somos malos, somos indecisos, somos inconstantes, somos complicados, somos desobedientes, tenemos la cabeza dura, pero Dios es todopoderoso. Amén. Y Él cuando elige, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, dice a los mismos que Él conoció, a estos también predestinó, y a los mismos que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó, para que lleven la imagen del Hijo. Es decir, que si comenzó conociéndote en la eternidad, terminará glorificándote en el día de Cristo. Él acaba la obra que comienza a hacer en nosotros. La acaba. Y eso nos da seguridad. Y a la vez aprendemos a aprender a terminar. Y a exponernos para que Dios termine. Diga conmigo: Señor, termina lo que comenzaste en mí. No te detengas. No te detengas. Hazlo. Cumple tu propósito en mí. Aleluya. Amén. Cumple tu propósito en mí. Eso lo debe desear todo santo. Hay que caminar con Dios, hay que marchar con Dios. No nos podemos detener. Dios no se detiene. Él sigue trabajando en nosotros, poniendo el orden. Hay que contribuir con Dios. ¿Cómo podemos contribuir? Sometiéndonos voluntariamente, obedeciendo al Señor, manteniendo la relación y la comunión con Él. Dice aquí: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. Dice, y dice que todo su ejército, o el ejército de ellos. Aquí la palabra ejército, mis amados, habla del orden de un ejército. Por eso esa palabra implica orden. Hay algunas versiones, la versión Valera antigua dice: y fueron acabados los cielos y todos sus ornamentos. Porque eso es orden, todos sus ornamentos. Aquí tiene la implicación, de ahí viene la palabra Jehová Sebaoth. Porque es la palabra hebrea Sabat, significa ejército. Los ejércitos significa el orden. Todo lo que Dios quiso ordenar lo terminó. Lo terminó. Comenzó la obra y la termina. En el Salmo 119 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria nos habla de esplendor, pero nos habla de belleza, de sabiduría, nos habla de inteligencia, de ciencia, de poder. Dios tomó todo lo de él para ordenar todas las cosas que nosotros vemos. En Job 34:13 vamos a ir proyectando es como un repaso para ustedes, porque no puedo predicarles los 3 temas, los otros 2 y este. Es un repaso para que ustedes vean por dónde caminamos por lo menos. ¿Quién puso en orden? Todo el mundo. Eso es Job 34:13. Pero en Job 38:4 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién ordenó sus medidas si tú lo sabes? Me he dado cuenta en este estudio que cuando habla de medidas, habla de orden. Pusimos ejemplos de lo que hace un arquitecto, que pone las medidas, traza el cordel, pone la rectitud y las medidas. Eso es orden. Muy bien, y eso fue lo que Dios hizo, y esa es la figura que usa aquí, la metáfora. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? O sea, está hablando de las medidas de la tierra. Muy bien, ahora miremos lo que dice en Proverbios 8:30. Proverbios 8:30. Aquí está hablando de la personificación de la sabiduría. En Proverbios 8:30 dice la sabiduría: con él estaba yo, o sea, con Dios, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. La sabiduría personificada aquí en el libro de Proverbios estaba con Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Pablo dice: Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Cristo es la sabiduría, pero aquí está hablando de la sabiduría como atributo de Dios. Estaba ordenándolo todo. Dice que todo fue hecho con sabiduría. La sabiduría ordenándolo todo. Todo lo que vemos en la naturaleza está ordenado. Si usted va a Marte y a otro planeta que están deshabitados, usted se va a dar cuenta que está todo como la tierra al principio, desordenado, vacío, porque todavía no hay propósito de Dios allí. Pero cuando entra el propósito, entra el orden. Diga conmigo: entra el propósito de Dios, entra el orden. Entró el propósito de Dios con su vida comenzó a ser ordenada. Amén. Porque Dios, donde pone la mirada, pone el orden. Donde pone el propósito, pone el orden. Amén. Gloria a Dios. Y miren ustedes, la palabra o el verbo hebreo ordenar es el verbo amón, que nos habla de entrenamiento, de algo que es habilidoso. Por ejemplo, se usa para como un arquitecto. Por eso se traduce ordenar. En este pasaje la sabiduría es retratada como un artesano al lado de Dios, involucrado en el designio de su creación. Esa palabra significa sustentar, nutrir, establecer, afirmar, edificar. Eso es lo que hace Dios en la creación. Eso es orden. Eso es lo que Dios hace: establecer, sustentar, edificar. Cuando Dios ordena las cosas, todo fue hecho con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, con perfección. Todas las obras de Dios están colmadas de majestad, de esplendor y de grandeza. Por eso los salmistas nos instan a alabar a Dios por sus obras maravillosas, porque son obras perfectas, hermosas. Amén. Por ejemplo, hay un versículo en Cantar de los Cantares, capítulo 6, los versículos 4 y 10, hablando de la iglesia, dice: imponente como ejércitos en orden. Esa expresión o metáfora, ejércitos en orden, la palabra orden o las palabras, porque se usan varias en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, siempre los relacionan con un ejército. Aún a Dios se le llama Jehová de los ejércitos, que viene siendo Jehová el Dios de los órdenes, porque un ejército marcha en orden, uniformemente,
los uniformes, todos iguales, los movimientos, el ritmo en la música de marcha, todo es simultáneo al mismo tiempo. Y ahí se ve belleza, se ve orden. Y de ahí viene la figura, la imagen de orden. Así creó Dios todas las cosas. Amén. Por eso la iglesia es representada como un ejército en orden. Y así debiéramos de ser para Dios. Ahora, miremos a Jeremías capítulo 10, el 10:10. Muy bien, dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Y su ira, dice, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Sigamos con el 11. Y dice: les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos, porque no son los creadores. El 12. Ahora viene, ese es el versículo que quería leer, no era el 13. El que hizo la tierra, dice, Él hizo la tierra con su poder. Él puso en orden el mundo con su saber. Y extendió los cielos con su sabiduría. Aleluya, qué lindo. Tres cosas usó Dios aquí: su poder, su saber, que es su sabiduría, su conocimiento y su sabiduría. Pero me gusta lo que dice en el centro: Él puso en orden el mundo con su poder. ¿Qué hizo Dios? Puso en orden el mundo con su saber. Muy bien, ahí la palabra orden es la palabra hebrea kum, que significa estar erguido, estar perpendicular. Significa establecer, arreglar, preparar, adornar, componer, formar, fundar, ordenar, preparar, reparar. Pero la acción principal de ese verbo es hacer, poner en pie o en posición erecta. Por eso de ahí viene la idea de orden. Algo que está caído, Dios lo levanta. Algo que está torcido, Dios lo endereza. Eso es poner en orden. Cuando algo está caído y se levanta, se está poniendo en orden. Digo, si tiene la naturaleza para estar arriba, como nosotros que fuimos levantados. Cristo se levantó porque tenía que estar arriba, porque Él es de arriba porque vino de arriba. Amén, tú eras de abajo, pero ahora Dios te enderezó y tú estás arriba. Hay que buscar las cosas de arriba. El reino de Dios es de arriba. Amén. Entonces cuando algo está caído y se levanta, se está ordenando. Por eso la idea: lo torcido se endereza, lo caído se sube. Amén. Eso es poner en orden. Muy bien. Puedo seguir leyendo por ejemplo, en Deuteronomio 32:6 dice: te hizo y te estableció. Ahora se usa la palabra kum. Se estableció es lo mismo que se ordenó. Está hablando Dios a Israel. Deuteronomio 32:6. Te hizo y te estableció. O sea, te organizó. Te estableció. En la última parte, Él te hizo y te estableció. Ahí es la palabra kum. Te organizó. Te estableció y te organizó. En Salmo 8:3 dice, hablando dice, y las estrellas que tú formaste, cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas que tú formaste. Proverbios 8:3. Y las estrellas que tú formaste, ahí es ordenaste. Formaste, ahí es ordenaste. Es el mismo verbo kum. Ahí se traduce formaste, pero es lo mismo que ordenaste. Las estrellas fueron ordenadas. Cuando Dios dio la orden al cielo, las estrellas entraron en el orden de Dios. En Proverbios 8:27 también dice: cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ahí dice, formaste ahí, o formaba, es el verbo ordenar, cum, ordenar. Poner en orden todas las cosas. Muy bien. Muy bien. En 1 Corintios 14:40, estoy leyendo rápido porque es un repaso para que ustedes escuchen lo mismo que estudiamos, aunque estén ubicados y puedan seguirme después. En
en 1 Corintios 14:40, pero hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Amén. Estamos en el contexto de los dones, pero esta palabra es aplicable a todo lo de Dios. Tiene que hacerse ¿cómo? Decentemente y con orden. Dios es un Dios decente y es un Dios de orden. Y todo lo de Dios tiene que ser orden. Yo no sé si hoy, pero más adelante en el estudio vamos a definir lo que es orden para Dios. Es muy importante eso. Quizás lleguemos hoy a eso. Muy bien. En Colosenses capítulo 2, versículo 4, versículo que sigue, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo estaba ausente, pero había oído noticia que los hermanos de Colosas estaban andando, marchando bien en el evangelio. Y como estaban andando bien, se estaban portando bien, estaban siendo fieles, estaban siendo consecuentes con la fe, él dice: me gozo mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. ¿Cuántos saben que andar en el Espíritu es andar en el orden de Dios? Cuando usted está haciendo las cosas bien. Segunda Tesalonicenses 3:6. Muy bien. Dice: pero os ordenamos, hermanos, oigan bien, ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. Noten ustedes, párense ahí. No andar, estos textos después que entremos en tema, yo me voy a detener. Pero ahí dice que todo el que no anda de acuerdo a la enseñanza de Dios, anda desordenadamente. Todo el que no anda de acuerdo a la enseñanza evangélica, apostólica, o sea, del evangelio y de los apóstoles, están dando desordenadamente. El que no anda de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, están dando desordenadamente. Vamos a seguir con los versículos que siguen, el 7, para que vean ustedes a qué se refiere. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Cuántos saben que los que ministran la palabra deben ser los primeros en ser ordenados? Por eso Pablo dice: si alguno anhela obispado, o sea, ministerio, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, mantenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito para que no caiga en el lazo del diablo, que dice que no sea dado al vino, que sea sobrio, que sea prudente, que sea decoroso, que sea prudente. Eso significa andar ordenadamente. Ahora, vamos a seguir con el versículo que sigue. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo, cuando se abrió campo entre los gentiles, al principio, como los gentiles no entendían el evangelio, Pablo hizo tiendas para que nadie le quite su gloria. Después la iglesia con los años fue sosteniéndolo en el ministerio. Pero él dice: yo no anduve desordenadamente, ni me aproveché de lo que yo era para comer el pan de balde. Sigamos con el 9. Dice aquí: no porque no tuvimos derecho, sino por daros, dice, por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Sigamos leyendo. Dice: porque también cuando estábamos entre vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Suena bonito eso. Escuchen el 11. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. ¿Por qué? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. El que no trabaja tiene mucho tiempo para chismear. Alguien dijo que una mente desocupada es un taller de Satanás. Entonces, Pablo dice que trabajar como Dios lo instituyó y sostener a su familia, suplir sus necesidades, es orden.
No trabajar y ser un vividor no es orden. Hay gente que dice, es que Dios me llamó a interceder. Por eso no tengo para pagar el alquiler. Póngase a trabajar y póngase a orar ahí en el trabajo. Usted puede orar mientras trabaja. Porque eso es orden. Todo lo que se distancia de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas de Dios, de las enseñanzas de la palabra, es desorden. Cuando no vivimos de acuerdo a la fe, andamos desordenadamente. Y el Evangelio nos ordena. Todos los consejos de las epístolas de Pablo y los apóstoles a la iglesia, pero especialmente a la iglesia pagana, o sea, la iglesia que viene del mundo con todas las malas costumbres de las naciones, corregir todas estas costumbres y amados, educar a las naciones paganas con todas aquellas aberraciones. Eso era una obra grande del Espíritu Santo. Esa corrección viene por la palabra. Amén. Muy bien. Ahora, vamos al texto que hace puente. Romanos capítulo 13. Es necesario que yo haga este repaso con ustedes, porque si no, no me van a poder seguir. Entonces, ¿de qué yo estoy hablando? Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Están conmigo? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Esa palabra ahí, ese verbo, esa palabra establecidas es ordenadas en griego. Porque la palabra también se traduce establecer, pero es la palabra tazo, el verbo tazo, que significa ordenar. Quiere decir, voy a leerlo sustituyendo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ordenadas o establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo ordenado por Dios resiste. Ahí la palabra establecido es ordenado. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Yo puedo seguir leyendo, pero eso no es el tema. El tema es que ustedes vean algo acá. Ahí terminé con los hermanos en el primer mensaje. Dame tu atención aquí. Esta es la enseñanza. Dios es un Dios de orden. Y todo lo hace en orden, por orden y para orden. Amén. En la creación natural, también como lo estoy aplicando en la creación espiritual. Entonces, cuando Dios establece un orden, Dios entonces, para cuidar ese orden, establece una autoridad. Como sucede donde quiera. En una empresa, en la iglesia, cuando en el libro de los Hechos, en las narraciones de los apóstoles, en las epístolas, habla que cada vez que se estableció una iglesia se ponían ancianos, líderes para cuidar el orden. Amén. Y lo que se exige de los líderes, por ejemplo, una de las funciones de los ancianos es administrar y cuidar la doctrina. Cuidar la doctrina es cuidar el orden. Diga, cuidar la doctrina es cuidar el orden. Administrar la iglesia es orden. Enseñar es orden. Porque a través de la palabra se ordena al pueblo. En fin, todas las funciones de los ancianos tienen que ver con gobierno, tienen que ver con orden. Porque gobierno es administrar el orden y conservar el orden. Establecer orden y conservar el orden es función de alguien que gobierna. Amén. Establecer orden, por eso la palabra ordenar es establecer orden y ordenar y conservar el orden. Donde quiera que Dios ordena algo, pone un líder. En una empresa se ordena algo y se pone alguien a cuidar de ese orden, a cuidar lo que se hizo. Porque la tendencia es que usted ordena algo y se vuelve un desorden en poco tiempo si no hay alguien que supervise y cuide ese orden y lo haga respetar. En toda empresa hay un orden y un orden de producción, un orden para lograr los objetivos y se supervisa eso y hay un personal para eso. Entonces
se cuida. Por eso hay en cada planta hay un manager, un jefe que cuide ese orden. Pues así pasa donde quiera. En un lugar donde no hay liderazgo, no hay orden. Donde quiera que no hay liderazgo, no hay orden. Donde no se respeta el orden, hay desorden. Donde no se ama el orden, hay desorden. Donde no hay conciencia de orden, hay desorden. Más adelante, cuando avancemos, van a haber muchas cosas. Cosas que Dios me reveló cuando me estaba revelando la vida del reino. Y por ejemplo, Dios me reveló que donde quiera que se respeta el orden, hay prosperidad. El orden trae prosperidad. Y me mostró y me dijo, todos los países que respetan el orden y por cultura son disciplinados, todos son prósperos sin excepción. Y me dijo, todos los países donde no se respeta el orden, no hay ni siquiera uno que sea rico. Aunque son ricos, son mendigos sentados en bancos de oro. Perdonen, como Latinoamérica. Somos los países más ricos del mundo y los más pobres. Porque no se respeta el orden. Elegimos los gobiernos con caravanas, por las calles, con fiesta, con merengue, con salsa. Y a los 6 meses le damos un golpe de estado. Un desorden total. Nadie quiere hacer fila. Todo el mundo saca el pasaporte con una carnada, pagando. No queremos someternos a nada. Y los gobiernos son corruptos. Y todo es mañas. Los políticos en sí son mentirosos. Todos. En todo lugar son mentirosos, engañadores. Y más insensato es el que quieren los políticos. Más es aquel que creen los políticos. Hay una anécdota que no sé por qué la voy a decir ahora, para que entendamos esto. Me gusta el chisme, ¿eh? No, una broma. Una vez estaban en un foro discutiendo un arquitecto, un abogado, un médico y un político. Estaban discutiendo cuál de las 4 profesiones fue la primera. Y el médico dice, la primera fue la medicina. Porque Dios, cuando sacó a la mujer del hombre, tuvo que hacer una cirugía. Y operó. Y todo el mundo aplaudió. Como diciendo, es verdad. Y dice el abogado, no, pero antes de Dios hacer la cirugía, Dios estableció leyes. Así que la abogacía es primero. Dice el arquitecto, no, la arquitectura es primero, porque Dios del caos hizo el orden. ¡Guau! Y dice el político, se acabaron. Todos ustedes están equivocados. Porque antes del orden había caos. Así que la política es primero. ¿Entendió? Muy bien. A los políticos te le entrega algo ordenado, se vuelve un desorden. Amén. Entonces, pero donde quiera que se respete el orden, comience a respetar el orden en su vida y va a ver cómo su vida va a comenzar a prosperar. No es que Dios te bendice, es que el orden en sí mismo fue bendecido por Dios. Amén. Pero me estoy adelantando al tema. Si apenas estamos comenzando, le estoy metiendo el caramelo en la boca, que chupen y se lo saco para que tengan el gusto de lo eterno. Muy bien, entonces, amados, escuchen esto. Ahora tenemos que ir al Génesis para que vean que Dios hizo lo mismo. Ahí entramos en el repaso del segundo tema. Dios, después que creó todas las cosas, acá, estableció al hombre y le entregó todo. Que eso es lo que vemos aquí en el Génesis, el 28, 1:28 dice,
Y los bendijo Dios, o sea, a Adán y a Eva. Y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí Dios hizo el orden. Después que terminó todas las cosas, hizo al hombre y al hombre lo puso como cabeza de la creación. Amén. Ahí concluimos el primer mensaje. Es un repaso, un pincelazo, para que entienda que el orden está relacionado con la autoridad, con gobierno. Amén. Porque el gobierno, repito, es los que establecen y los que conservan el orden. Por eso es importante la autoridad. Cuando en Romanos 13 dice que no hay autoridad, que toda autoridad viene de Dios, no significa necesariamente que Dios aprueba todo lo que hacen los que están en autoridad. No. Quiere decir que la autoridad en sí misma fue creada por Dios, es idea de Dios y es diseño de Dios. Amén. Por eso hay que respetar la autoridad, porque es un invento de Dios. Es la manera como Dios preserva las cosas. Por ejemplo, ustedes saben que desde que reina el pecado, reina el hombre, en la tierra hay anarquía, hay caos, hay guerras, hay envidia, celo, destrucción, desorden. Por eso, como dice Romanos 13, existen las autoridades, los jueces, están los policías, los militares, todo para poner el orden y tener un orden. Dios está interesado que mientras el hombre exista en la tierra, Dios está interesado en que el hombre viva en paz, en tranquilidad y en orden, sin guerras, sin problemas. Y los seres humanos vivan en concordia. A Dios le interesa eso, porque Él es el creador y Él ama al hombre. Entonces Dios quiere que la iglesia, como la sal de la tierra, el instrumento de Dios, sirva y enseñe y contribuya para que el orden civil y social permanezca en la tierra y se conserve para cuando llegue el orden de lo perfecto y Dios establezca su reino. Por lo menos eso es una medicina preventiva hasta que llegue lo perfecto. Pero Dios está interesado en que haya el orden, porque Dios ama el orden. El desorden viene de Satanás. Más adelante vamos a hablar de eso. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, a ver cómo continuamos. Esta mañana, ya entramos a esta mañana, estamos cerca a esta tarde. Esta mañana, escuchen, voy a hablar rapidito de lo que dije esta mañana y voy a entrar a algo de la tarde, a ver que Dios me dé con el tiempo. Pero es necesario ubicarlos a ustedes en el contexto. Génesis capítulo 1, ya estamos ahí. Yo hice una comparación entre la creación natural y la creación espiritual. Y por ejemplo leí el versículo 3 y dice: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esta mañana dije en breve acá que Dios hizo la luz, fue lo primero, porque la tierra estaba oscurecida. Y aquí no está hablando de la luz del sol, porque el sol y la luna fueron hechos en el cuarto día. Aquí está hablando de una luz especial, que posiblemente sea la misma presencia de Dios cuando entró, que es un tipo de Cristo. Pero aquí la enseñanza espiritual es que Dios, miren, habían tres cosas que revelaban, manifestaban y definían el desorden que había. Número uno, la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en tinieblas. Dios tiene que venir para ordenar, a quitar las tinieblas. Muy bien, pero para quitar las tinieblas tiene que establecer la luz. Para quitar el desorden, tiene que establecer el orden. Y como la tierra estaba vacía, tenía que llenarla. Por eso le dijo al hombre: llena la tierra, multiplícate. Pero él la llenó de orden. De orden. ¿Cuántos saben que Dios llena lo que está vacío? ¿Cuántos saben que Dios multiplica lo poco?
Amén. Eso es crear, eso es ordenar las cosas. Amén. Dios dijo sea la luz. El apóstol Pablo, aplicando espiritualmente, usa este mismo texto y dice: Dios, que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz, fue que resplandeció en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tu vida y la mía estaban como la tierra antes de Dios llegar, desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Cómo estaba tu vida? Desordenada, vacía, amén, y en tinieblas. ¿Qué hizo Dios? Sea la luz. Dios no trabaja sin luz. Lo primero que Dios hace es que nos ilumina. La predicación es una iluminación. La palabra es lámpara que ilumina. Jesús habló mucho del evangelio como la luz. Él es la luz y mi palabra es la luz. Y Jesús habló justamente que el que ama la luz es de la luz y se expone a la luz para que se sepa que sus obras fueron hechas en Dios. Amén. Dios te ilumina. Cuando llegó a tu vida te ilumina. Lo primero que Dios hace cuando llega a una vida es iluminar. Amén. Porque la luz facilita el orden. La luz facilita el orden. Nadie puede ordenar en la oscuridad. ¿Puede usted meterse en un lugar oscuro a ordenar las cosas? No puede, no ve. Amén. Dios ordena. Y espiritualmente la luz es el preámbulo del orden. La luz es la antesala del orden. El que quiere orden, diga: Señor, ilumina mi sendero, ilumina mi camino, ilumina mi mente. Hay que pedirle a Dios que nos ilumine el entendimiento. Iluminación, amados. Luz necesitamos para que haya orden en todo aspecto. Más adelante, cuando avancemos, vamos a seguir con ese principio. Cualquier desorden que hay en tu vida, de la índole que sea el desorden, y llámese desorden todo lo que no está en armonía con Dios, todo lo que no está de acuerdo al diseño divino, todo lo que no está en conformidad con la palabra de Dios, eso es desorden. Y Dios está ordenando nuestras vidas, nuestros pasos en sus caminos. Y lo primero que hace cuando así comenzó nuestra conversión. Estábamos en el mundo perdidos, vacíos, no había nada aquí adentro. Estábamos vacíos aquí adentro. El corazón nuestro estaba vacío, la mente estaba entenebrecida. ¿Cómo dice la palabra? Dice, habla de mentes entenebrecidas por la ignorancia que había en nosotros. Estábamos entenebrecidos, estábamos vacíos por dentro, amados. Y había desorden en nuestras vidas. Todo lo hacíamos al revés. Al revés. Y eso es lo que vemos en el mundo hoy. ¿Cuántas madres solteras? Mujeres que creyeron en hombres que vinieron con una mentira. Las engañaron. La hicieron parir y luego se desaparecieron. Esos niños sin padres, traumados. Y muchas veces abortados. Otros que se escaparon del aborto, criados en adopción o dados a otras personas. Esas personas abusaban de esos niños. Esos niños crecen antisociales, psicópatas muchas veces, antisociales. Se van a la violencia, a las drogas. Y eso es lo que se ve en las calles hoy. Y los gobiernos gastan billones de dólares en eso, pero no van a la raíz del problema. Lo que hacen es que fomentan el desorden. Porque sus leyes fomentan el desorden. El aborto es un desorden. Matar la vida es un desorden. Y todo es una política. Es económica la política. Porque el gobierno sabe que si nacen esos niños, generalmente vienen de los pobres, de entre los pobres, el welfare va a tener que mantenerlos. Y van a ser una carga para el gobierno. El gobierno, todo eso es una política, amados. Se le llaman libertad, pero una mentira. Es política. Y los comunistas también decían que estaban en contra del aborto con otra filosofía también. Todo una mentira, amados. El único que le importa la vida es Dios y todo aquel que tiene la conciencia de Dios. Pero el desorden, alábelo. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Y por eso hay leyes establecidas para silenciar a la iglesia. Todo en contra de la naturaleza. Con todo en contra del orden establecido. Hay una rebelión contra el orden establecido. Se ve, es visible, es tangible, es manifiesto. Por eso el mundo está como está en tinieblas. Ellos le llaman luz. Es triste y es paradójico y hasta irónico. Es irónico que le estén diciendo eso. Ellos les llaman avance a eso. Si usted en contra de eso le dicen que usted es un retrógrada, que usted es un reaccionario, que usted no es progresista. Le llaman progresismo a eso. Estamos volviendo hacia atrás como el cangrejo hacia atrás. Se fomenta todo contra el matrimonio. El matrimonio es la institución que ha mantenido la sociedad por milenios. Hay un atentado contra el matrimonio. Hay un atentado contra los hijos. Se quieren aprovechar de los hijos. Le privan al padre de educar a sus hijos. Hay un desorden por doquier, mis amados. Si usted disciplina a su hijo y se le va la mano, lo meten preso y le quitan a los hijos. Pero cuando el hijo suyo es un delincuente, el policía se lo mata en la calle. Y el juez se lo condena a la cárcel. El juez tiene autoridad para meterlo a la cárcel. Y el policía para darle un tiro. Pero usted no tiene el derecho a disciplinarlo. Pero el policía le puede dar un tiro en la cabeza. Pero usted no le puede dar una pelita. Porque está abusando de él según el maldito psicólogo. Porque es un maldito. Y perdónenme, amados, que hable con esa autoridad y con esa crudeza. Pero es así. La Biblia dice que el que retiene el látigo para no disciplinar a su hijo lo está matando, lo está destruyendo. Yo no estoy hablando de abusar. Yo no estoy hablando de abusar. Ahí estoy de acuerdo con los psicólogos. No estoy hablando de abusar. Estoy hablando de disciplinar. No para vengarme, no para volcar la ira contra mi hijo, sino para corregirlo, sino para darle dirección, sino para que camine por un camino derecho. Amén. Amén. Miren, un consejo. Cuando usted necesita un psiquiatra, vaya donde el psiquiatra. Pero dígale al psiquiatra, antes de comenzar la sesión, contésteme una pregunta. ¿Cuántas veces se ha casado? Y si usted me pregunta, no, dígame, doctor. Bueno, 2 veces. ¿Usted fracasó en el primer matrimonio? Sí. ¿Y cómo le ve el segundo? ¿Sí? Sus hijos... ¿Hay algún hijo de usted que esté en las drogas o está en la calle o se fue a la calle? Si le dice que sí, le dice, perdón, usted no me puede aconsejar a mí. Usted está peor que yo. ¿Usted cree que porque usted hizo un doctorado me va a poder aconsejar cuando su vida está desordenada? ¿Usted cree que usted me va a enderezar cuando usted no ha podido enderezar su casa? Porque la mayoría de los psiquiatras tienen a los hijos perdidos en las calles, en las drogas, y se han casado un montón de veces. Han fracasado en el hogar, han fracasado en la familia, como padres, como todos han fracasado. Y vienen a aconsejarte a ti, tú le pagas para que te aconsejen. No, amado, no se puede, como dice el dicho, predicar libertad con grillos y cepos y en una cárcel. No se puede predicar la moral en calzoncillo, dicen. Perdónenme, amados. Perdónenme. Los que nos dirigen están más desordenados que nosotros. Vean a los políticos. Muchos de ellos practican de todo. Homosexualismo, prostitución, usan drogas, andan en orgías. Son terribles, amados. Y son los que nos gobiernan. ¿Puede crecer una nación si sus líderes no han crecido? Pero en la iglesia la Biblia dice, si alguien quiere ser ministro, corrija su vida, métela en orden, porque el que no sabe gobernarse no puede gobernar la iglesia. Amén. Y aunque confieso que hay ministros peores que los políticos, pero como quiera, Dios exige orden. Engañadores nos gobiernan.
Engañadores se sientan a establecer leyes cuando sus vidas son caos y anarquía. ¿Quién puede establecer leyes si su vida no es regida por nada? Ni por nadie. Yo te digo una cosa, es un deber votar. Sí. Pero es un delito votar por alguien que va a hacer daño. Porque cuando usted le da un voto a un político, usted es responsable de todo lo que haga. Porque el voto es una aprobación. Piénselo bien. Piénselo bien. Cuando usted entre en el mundo de Dios, usted crea una conciencia de lo que es orden. Orden. Nosotros somos embajadores del orden. Y hay que comenzar a establecer orden. Hay que llevar la luz para que haya iluminación. Usted no puede cambiar el mundo, pero Dios sí puede cambiar gente. Y para cambiar gente hay que llevar la luz. Predique la luz. Predique la luz. Amén. Y aunque yo estoy combatiendo las tinieblas, quiero decirte que combatiendo las tinieblas nadie prende la luz. Hay que prender la luz y se disipan las tinieblas. Dios no maldijo las tinieblas, encendió la luz. Amén. Predicar el error es una tarea interminable. Prediquemos la verdad y el error se disipa. La verdad nos hace libres y nos ordena. Por eso el mundo está como está, porque se está distanciando cada mes. Porque ve la palabra de Dios la ve como religión. La ven como dogmas. La ven como atraso. La ven como ignorancia. Pero miren a dónde van ellos. Miren las estadísticas, amados. Estamos viviendo más años, pero en peor condición. Andamos con una farmacia, con un botiquín, con un montón de cuantas cosas que tomamos para poder sobrevivir. Eso le llaman orden. Amados, Dios nos ofrece un camino más excelente. Camino del orden. Y Dios, cuando entró al mundo, iluminó. Porque inmediatamente entre la luz se revelan las cosas. La Biblia dice que la luz todo lo revela. Todo lo revela. A veces nos obstinamos, nos endurecemos, nos encaprichamos, nos hacemos sabios en nuestras propias opiniones. Y no nos entra ni una aguja, ni lo más ínfimo, amados. No hay cirujano que penetre, porque ponemos un escudo impermeable, endurecido, para que no entre nada. Pero cuando la gracia de Dios se quiere imponer, y la gracia de Dios ilumina, mis amados, ese obstinado rebelde, cabezón, se tira a los pies del Señor llorando. Y dice como el hijo pródigo, pero qué, ¿dónde estaba yo? ¿Dónde yo estaba? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo vi antes? He gastado el dinero, mi herencia, viviendo con rameras. He abandonado a mi padre. Lo he hecho quedar mal. Tanto amor que sembró en mí, tanta honra y dignidad. Y mírame aquí, como un mendigo comiendo comidas de cerdos. Eso no era mi destino. Yo tenía una vida ordenada y digna, y ahora la he desordenado. Y mira mi condición. Me levantaré e iré a mi padre. Ahí estaba la luz. Ahí estaba la luz. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que lo motivó a decidir levantarse e ir al Padre? Dice que volvió en sí. Volvió en sí, fue la iluminación por el Espíritu Santo. Fue iluminado y dijo, ¿qué hago acá? Es como el que despierta de un sueño y dice, Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo? Han estado a ustedes en algunas convicciones, en la ignorancia, y después usted despierta y dice, pero ¿dónde estaba yo? Yo he despertado a cosas que yo estaba muy convencido.
Y después digo, ¿dónde estaba? Pero Dios mío, como yo pensaba así. Tantas personas que me hablaron y me han hablado y me han amonestado en esta área y yo no entendía. Y ahora yo entiendo. Ahora yo entiendo. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados. Es tremenda la obra del Espíritu Santo. Es poderosa la obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Una cosa que yo veo en la obra del Espíritu Santo es que cuando uno está obstinado en su error y uno sigue un camino, uno sabe lo que hace. O sea, uno sigue el camino equivocadamente y lo sigue creyendo que está haciendo lo bueno o por lo menos lo que me agrada. Pero cuando el Espíritu Santo viene a ti y te ilumina, la primera pregunta que sale de ti es: ¿qué tengo que hacer? Cuando Dios iluminó a Pablo camino a Damasco, que se creía iluminado y era más oscurecido, porque estar en contra de Dios es la peor tinieblas. Y perseguía voluntariamente a la iglesia. Y cuando iba cegado por su orgullo arrogante y farisaico, el Señor lo tiró de la cabalgadura porque la gloria de Dios lo cegó y cayó al piso, sea humillado, sea porque lo tiró del caballo, no sé, como quiera lo tiró al piso y rodó y comió la arena del desierto. Y después preguntó: ¿quién eres? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces la segunda pregunta fue: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Eso es lo que hace la luz. Te hace desear qué es lo que tú quieres, Señor, que yo haga. Cuando Pedro predicaba el día del Pentecostés lleno del Espíritu Santo y decía: ustedes crucificaron al Rey de la Gloria y mataron al autor de la vida, y ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. Ustedes mataron al autor de la vida, pero yo sé, hermano, que lo hicieron por ignorancia. Y dice que fueron compungidos de corazón. El Espíritu iluminó, compungidos de corazón. Y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí estaba la luz. ¿Qué haremos? ¿Cuántos de esos quizás estaban voceando: crucifícale, crucifícale? Días antes, ahora estaban diciendo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entró la luz. Entró la luz. El carcelero de Filipo, cuando estaba Pablo y Bernabé o Silas, estaban allí cantando himnos y tembló aquel lugar y se rompieron sus cadenas y se iba a matar el soldado. Dios, no te hagas daño, estamos todos acá. Y a la medianoche le dice a Pablo: hermanos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ahí estaba la luz. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Qué haremos? Cuando el Señor te convence, tú dices: Señor, ¿de qué manera voy a enderezar mi camino? Somételo a la palabra de Dios. No es que me gusta o que no me gusta. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que tomemos todas esas cosas que están al revés, viradas, desordenadas. Hay mucho polvo, hay excrementos en muchas vidas. Hay ruinas, hay escombros. Hay oscuridad y vaciedad. Desorden. Dice Dios: sea la luz. Sea la luz. Tiene que llegar a la luz para que haya orden. Y el que es de la luz ama la luz. Ama la luz. Y Dios bajó del cielo, iluminó todo para poder ordenar. Así lo hace en tu vida. Ilumina todo para poder ordenar tus pasos en sus caminos. Dale un aplauso al Señor.
Amén. Señor, enciende la luz. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo era la luz? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Eso fue lo que hizo en tu vida, en la mía decíamos esta mañana. Separar la luz de las tinieblas. Dios aborrece las tinieblas y ama la luz. Dios es un Dios de luz. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Él oscureció tu vida y la mía, pero el Señor vino a iluminarla. Jesús es el príncipe de la luz. Amén. Esta mañana hablamos de separación. Van a ver que la palabra separar aquí prevalece como un estribillo en la creación. Miren ustedes ahí. Dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Eso tiene que ser separado. Dice que nosotros éramos tinieblas, dice Pablo, ahora somos luz en el Señor. Diga, yo antes era tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Dale un aplauso. Amén. Aleluya. Amén. Nosotros antes éramos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor resplandeció en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Oh, gloria sea al Señor. Somos débiles, somos flacos, no lo hemos alcanzado, pero tenemos al Espíritu Santo. Amén. Somos débiles, somos flacos, pero tenemos la promesa que el que comenzó la obra la va a terminar. Somos débiles, somos flacos, pero todavía estamos aquí oyendo la palabra del Señor. Somos débiles, somos flacos, pero tenemos esperanza en que fiel es Dios para guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. ¡Aleluya! Amén. Ojo, samarrabajita manda. Samaraba. Sea la unción. Sea la unción. Sea la luz. Venga el orden. Venga la llenura del Espíritu. Porque el orden viene con luz. El orden viene con llenura. Lo que estaba vacío lo llena, lo que estaba oscuro lo ilumina, y lo que está desordenado lo ordena. Cuando Dios llega, eso es cuando Dios llega. Cuando llega a tu vida, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Tú dices como el ciego. Ay, el ciego le respondió a los teólogos de aquellos tiempos. Aquel ciego que en sábado Jesús le puso lodo en los ojos y le dijo, ve, lávate al estanque de Siloé. Y fue y se lavó, y cuando vino viendo. Y ahí vinieron los fariseos ciegos. Ay, preocupados porque Jesús sanó a un hombre en sábado. En vez de darle gloria a Dios porque un ciego de nacimiento estaba viendo, estaban preocupados porque lo hicieron en sábado. Y llegan a este hombre y comienzan a juzgarlo, y comienzan a decir, dime cómo lo hizo. Pues mira, el hombre tomó lodo, tomó saliva, tomó lodo, escupió, hizo lodo con la saliva, me lo puso en los ojos y me dijo que me fuera y me lavara, y yo me lavé y ahora veo. ¿Seguro que naciste ciego? Sí, seguro que naciste ciego. ¿Y qué tú crees de ese hombre? Bueno, que es profeta. Profeta. ¿Cómo va a ser profeta si viola el sábado, y el sábado es de Dios? Dale gracias a Dios, pero ese hombre es pecador. Y el hombre dice, mira, ustedes dicen y enseñan que Dios no oye a los pecadores. A este lo oyó porque me abrió los ojos. Y buscan a los padres y les preguntan, ¿es este vuestro hijo? Sí. ¿Y es cierto que nació ciego? Sí. ¿Y cómo ve ahora? No sé, pregúntale a él, está grandecito. Porque ellos sabían que lo iban a excomulgar de la sinagoga si se declaraban simpatizantes de Jesús. Sabían políticamente contestar. Y le preguntan al ciego otra vez, ¿y tú qué crees? Ay, santo. Y le dice el hombre, ¿se quieren ustedes hacer discípulos de él? ¡Discípulos de él!
Nosotros no sabemos de dónde vino ese hombre. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero a este no sabemos quién le habló. Y el hombre a lo último está hasta aquí ya. Y le dicen una cosa: mire, yo no sé si es profeta, yo no sé si es Mesías, yo no sé si viene de Dios, yo no sé de dónde vino. Una cosa yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Esa es mi teología. Yo no veía y ahora veo. Era un desordenado y ahora mi vida es digna, hermosa y bella, porque Cristo la ha decorado con la enseñanza de su doctrina. Aleluya. Hermanos, tenemos que amar lo que Dios nos ha dado. Si la iglesia viviera este camino, no nos hollaran, no nos pisaran, no nos ridiculizaran. La primera iglesia la persiguieron, la mataron, la metieron a los calabozos, le quitaron los bienes, pero la respetaron, la admiraban. Los veían en el circo romano siendo comidos como carne para los leones, y asombrados. Los paganos, 80,000 personas en el circo romano decían: ¿Quién les da el valor a esta gente para vencer la muerte? Mira cómo mueren cantando y diciendo: al que nos amó, a él le damos nuestras vidas. ¿Quién les da ese valor? ¿Saben por qué los respetaban? Porque ellos respetaban su fe. Ellos no la cambiaban por aceptación humana. Ellos no se avergonzaban de ella. Eran gente de luz, gente comprometida. Nos hace falta eso hoy. Oh Dios, danos, aunque sea una pizca de ese espíritu. Porque nos hemos conformado a este siglo. Decimos que somos de la luz, pero amamos las tinieblas. Nos sentamos cada domingo a recibir la luz, y cuando salimos nos confundimos con los que viven en tinieblas. Nos falta definición, amados. Hay que estar convencido de este camino para seguirlo. El que ama la luz permanece en la luz y no cambia la luz por nada. ¿Por qué amo la luz? Porque la luz es Dios. Porque la luz es su palabra. Porque la luz me iluminó. Porque la luz me dio su vida. Porque la luz hizo mi vida digna. Porque Dios ordenó mi vida de acuerdo a la de Él. ¡Aleluya! Y por eso estamos aquí en la escuela de Dios, aprendiendo de Dios. Esa es la vida de Dios constantemente. No termina la nueva creación en nosotros. ¿Por qué no termina la nueva creación en nosotros? Aunque Dios nos la dio completa. Porque todavía hay tinieblas en nuestras vidas. Hay una naturaleza adánica, oscurecida. Más adelante en el estudio voy a hablar que cuando se introduce el pecado, se introduce el desorden en la tierra. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y a eso vino Cristo, a establecer el orden. Aleluya. Amén. Eso es lo que vemos aquí. Esta mañana decía a los hermanos cómo Dios estableció orden en todas las cosas. Ahí hablamos de la separación. Dice el 5: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana. Miren la separación. Miren la separación entre la luz y las tinieblas. Eso es lo que Dios hace en nosotros, separar lo que es tinieblas de lo que es luz. Eso lo hace la palabra, viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que traspase el alma y separe el alma del espíritu, que es separar las tinieblas de la luz. Porque el alma es Adán y el espíritu es el Señor. Y separa el alma del espíritu. Amén. Nosotros no somos de la noche, sino del día. Eso lo dice ahí. Llamó
A la parte clara, día. Y a la parte oscura, noche. ¿Ah? Nosotros, dice Jesús, no somos de la noche, dice Pablo, sino del día. Y Jesús dice, y los que son del día, anden como de día. Aprovechen el día, porque viene la noche donde no se puede hacer nada. El que es de día, obra de día. El que es de noche, como el ladrón, de noche obra. Dice que los que andan de noche se embriagan, pero los que andan de día son sobrios, no andan borrachos, andan bien y no tropiezan. Amén. Así, esas son las metáforas que usa la palabra hablando de los hijos de luz. Los hijos de luz andan en la luz, se complacen en la luz. Amén. No son de las tinieblas, son de la luz. No son de la oscuridad. Nosotros no somos de la noche, somos del día. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué no se celebra el día de Halloween de día? Andan de noche, hermanos. La noche está relacionada con los vampiros, con los demonios, con el misterio. ¿Por qué? Porque eso es, Satanás le da honor a su reino, el reino de las tinieblas. Nosotros somos del reino de la luz. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que pasó de muerte a vida. De muerte a vida. Amén. De tinieblas a luz, de muerte a vida, de desorden a orden, de vaciamiento a llenura del Espíritu. Y lo mismo que Dios hizo en la creación natural, lo hace en lo espiritual. Separación. La iglesia es una separación. Más adelante, cuando habla de la expansión, de la misma manera dice que Dios separó la tierra seca del mar. Dios separó la tierra de los cielos. Dios separó, porque para crear hay que separar. Separar es no solamente crear, es ordenar. Amén. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Sal del paganismo y de la idolatría y ven, sígueme y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te daré una nación con un sacerdocio firme y una casa firme. Sígueme. Eso fue lo que hizo con tu vida. La palabra iglesia, eso es lo que significa. La palabra iglesia es en griego eclesia. Ek es fuera. Eclesia del verbo caleo, llamar. Llamar a los que están afuera que entren. A los que están adentro, a los afuera que entren. A los que están adentro que salgan. Y nosotros entramos y salimos. Salimos del mundo para entrar al Señor. Amén. Y salimos del Señor para ir a evangelizar el mundo. Pero no somos del mundo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Leímos en el texto de Tesalonicenses: hermanos, sepárense de todo aquel que llamándose hermano sea adúltero y ladrón y mentiroso y vividor que no trabaje. Sepárense de ellos. Y Pablo, cuando habla de la lista de los últimos días, dice: una cosa yo quiero que tú sepas, le dice a Timoteo, que en los últimos días habrá hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, inventores de malos, traidores, arrebatados, hinchados, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. A estos evita, y no evita Perón, sino evita que te vaya a otro lado. A estos evita, significa sepárate de ellos. Andan en desorden. Amén, andan en desorden. Como dijo un profesor mío una vez: una cosa que yo quiera a mi vecina como amiga y otra cosa que yo la quiera como esposa. Ámalos a todos como vecinos, pero hermanos solamente los que tienen tu mismo espíritu y tu mismo ADN o DNA. Dale un aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Quiere decir a mí que Dios ahí, mis hermanos, todo lo hizo hermoso. Esta mañana vimos varias cosas. Que Dios, después que hizo todo, Dios
estableció un gobierno en el hombre, orden. Más adelante, del 29 al 31, eso lo estudiamos esta mañana, dice que el Señor le dio un orden en la alimentación. Versículo 29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda la bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios estableció una dieta, mis amados. En ese tiempo era vegetariana. Muy bien. Yo no estoy defendiendo ahora una dieta vegetariana, porque después del pecado, Dios entonces permitió al hombre comer carne. Pero al principio no era así. Y yo entiendo que era porque Dios, no era el plan de Dios, no es orden matar para comer. No es orden matar para comer. Y para comer carne hay que matar. Y Dios ama a los seres humanos. Y nosotros leímos esta mañana que Dios bendijo los animales. Amén. Entonces, pero sí nos da una enseñanza que hay que tener orden en la alimentación. No importa que no sea vegetariano, pero orden. Saber controlar la boca como la lengua es orden. Amén. Usted no tiene una dieta de ratones ni de cucaracha. Usted es un ser humano creado a la imagen de Dios. Usted debe saber lo que usted come y cuándo lo come. Usted no puede permitir que, porque muchas veces nuestra salud es el resultado de nuestros desórdenes, amados. Nuestra falta de control en la dieta. No quiero que nadie se avergüence. Pero la obesidad, el problema de la diabetes y alta presión, corazón, todas esas situaciones, eso es lo mismo. Falta de orden, amados. Falta de orden. Es cierto que la vida es corta. Y es cierto que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero para algo aprovecha. Amén. Y es cierto que se mueren los que se cuidan y se mueren los que no se cuidan. Pero es cierto que los que amamos el orden, no nos cuidamos tanto para vivir mucho, sino para agradar a aquel que nos dio el cuerpo. Porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Alguien me contó de un hermano en Puerto Rico que hacía 4 horas de ejercicios, corría 4 horas. Y alguien le preguntó: ¿lo haces para bajar de peso? Y dice: no, para poder comer más. Yo quemo la energía para volver a comer. Hay gente que así. Algunos quieren tener un cuerpo bonito y esas cosas, pero más que eso es tu salud. Más que el cuerpo bonito es tu salud. No sacrifiques belleza por salud. La salud viene de Dios. Yo no estoy diciendo que la belleza no es buena, porque donde hay orden hay belleza. Amén. Aunque Dios aprecia más la belleza espiritual que la física y la externa, pero hay cosas que Dios nos dio a administrar. El cuerpo Dios nos lo mandó a administrar. Una cosa es que usted tenga una enfermedad porque usted la heredó, y otra cosa es porque usted no tiene disciplina. Eso es otra cosa. No se sienta culpable. Métase en el orden. La culpabilidad no lleva a nada. Los complejos no llevan a nada. Los traumas no llevan a nada. Si hay tristeza, que sea de arrepentimiento, pero no sea tristeza emocional. No se preocupe, que Dios nos va a iluminar para que nos metamos en el orden. Dale otro aplauso a Dios. Amén. Amén. No somos legalistas ni perfeccionistas, pero somos iluminados y somos ordenados porque tenemos el Espíritu Santo. No es por filosofía que lo hacemos, sino por la convicción del Espíritu, porque el orden está relacionado con la luz, porque la luz es el preámbulo del orden, es la antesala del orden. Cuando Dios quiere guiarte por un camino, lo primero que hace es que te lo ilumina. Amén. Y los versículos que siguen después del 2
habla de un orden que terminamos esta mañana ahí. El versículo 2:2. Acabó Dios el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y lo bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Aquí habla de un orden laboral, un orden espiritual. Dios, para darle reposo al hombre, Dios reposó. Fíjense que todo lo que Dios hizo aquí es un diseño. Amados, es un diseño. Dios reposó, pero el reposo no era por causa de él, era por causa del hombre. Era para que el hombre aprendiera a reposar. Dios no se cansa y Dios, según Jesús, él y el Padre siempre trabajan. Yo le doy gracias a Dios que el Señor trabaja los sábados. Porque si el Señor dejara de trabajar los sábados, el mundo no existiera. Porque los sábados Dios sostiene los mundos. Y alimenta las aves, alimenta a los ángeles y nutre todas las cosas en el día del sábado, como todos los días. Dios no puede cesar de trabajar. Si Dios cesara un minuto, el universo se vuelve nada. Dios está constantemente está sosteniendo todas las cosas, nutriendo todas las cosas, manteniendo todas las cosas. Amén, amados. Amén. Entonces, 6 días trabajarás, dice el Señor, y el séptimo día Dios descansó, nos enseñó a descansar. Naturalmente, hemos entendido que la ley de Moisés fue abolida como pacto. Naturalmente, la ley fue abolida como pacto. No estamos bajo la ley, ahora el pacto es la gracia. No estamos obligados con las letras de la ley, pero sí con el espíritu de la ley. Porque el espíritu de la ley es la santidad de Dios. Y la santidad de Dios nunca puede ser abolida. Porque Cristo murió para darnos la santidad de la ley, porque no la teníamos. Así que la santidad de la ley no puede ser, no caduca nunca. Amén. Eso quiere decir que el sábado viene siendo una representación espiritual del verdadero reposo, según enseña la epístola de Hebreos capítulo 4, que dice que si Moisés, cuando le dio el sábado, le hubiera dado el reposo a Israel, Dios en el Salmo 95, cientos de años después, no hubiera hablado que queda un reposo para el pueblo de Dios. Y dice, si Josué le hubiera dado el reposo y Canaán hubiera sido el reposo, Dios no hubiera hablado de otro reposo en el Salmo 95. Y concluye, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el que ha entrado en sus obras, en las obras de Dios, ha reposado. El que ha entrado en el reposo ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos entrar en aquel reposo, que nadie caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora el reposo no son 24 horas. Ahora el reposo es toda la vida. Ahora el reposo es una forma de vivir, que el sábado lo ilustra, nada más. Porque la palabra Shabbat significa reposo y Cristo es el reposo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo creo que es saludable, bueno, que dediquemos un día al Señor. La iglesia cristiana ha practicado el dedicar el domingo para la adoración al Señor. Según las enseñanzas de la iglesia, porque con Cristo comenzó una nueva creación. Y hay explico en el libro que escribí de la vida en el Espíritu, que Jesús murió viernes, porque Adán murió viernes. O sea, nació viernes. Dios hizo en el 6º día a Adán. Y Jesús murió el día 6º, o sea, viernes. Dios reposó en el sábado y Jesús reposó el sábado en la tumba. Y el domingo en la mañana Jesús resucita. Y con la resurrección comienza la nueva creación, comienza un nuevo tiempo, la dispensación de la gracia. Yo dije esta mañana, y lo voy a repetir porque me gustó, con el sábado le damos un tiempo de cansancio a Dios, con el domingo le damos la primicia de la semana. Porque cuando los judíos iban a reposar el sábado, duraron 6 días trabajando, cuando llegaba el sábado estaban ahí cansados. Pero nosotros, si reposamos el domingo, le estamos dando la primicia, porque Dios es lo primero y es el todo. Naturalmente no le damos el domingo solamente, les damos 24/7 toda la vida, porque estamos en Él, por Él y para Él, porque Él es el todo de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios.
Pero nos queda la enseñanza, mis amados, el reposo de la fe. Dios nos quiere en reposo. Fíjense, el sábado dice es reposo para Jehová tu Dios. No era reposo para Israel, era reposo para Jehová tu Dios. No era para ellos, era para Dios. Quiere decir que todo el tiempo que usted dedica para Dios es reposo. Reposo es todo tiempo que se dedica a Dios. El sábado representa para el adorador todo el tiempo que dedica a su Dios. Cuando usted se levanta temprano en la mañana y le da ciertas horas al Señor, usted está guardando el sábado. Cuando usted viene a la iglesia el jueves y el domingo, usted está guardando el sábado. Cuando usted viene a los jubileos, a las fiestas y a toda actividad, a las 24 horas de oración, a dándole comunión al Señor, está entrando en reposo. Porque reposo es la presencia de Dios. Reposo es dejar nuestras obras para entrar en las suyas. Reposo es dejar nuestros pensamientos para tomarlos de Él. Reposo es dejar no hablar nuestras palabras, sino oír las de Él. Dale un aplauso al Señor. Aleluya, amén. Y eso lo respalda la palabra. No tengo tiempo para hablar de eso, pero eso es lo que enseña la palabra cuando habla del sábado. Pero hay un orden acá. Orden de gobierno en la casa, orden de alimentación, orden en cuanto al trabajo. Más adelante, orden, porque entonces Dios le hace a la mujer y establece el orden en el hogar. Dios es un Dios de orden. Y después vamos a continuar. Y esta mañana concluimos hermosamente hablando que cada día que Dios creó, dice que Dios aprobó. De dos maneras Dios aprobó. Y ahí terminamos esta mañana. Lo primero es que Dios cada día dijo que era bueno. Miren, voy a leer rapidito ahí los días. En el versículo 4, 1:4, dice aquí, 1:4 dice, atención. 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios vio que la luz era buena. Cuando hizo la luz, la dio buena. La pregunta mía es, ¿no había visto Dios a la luz? Eternamente como creador creando. ¿Por qué encuentra buena la luz si eres un Dios de luz y habita en luz? Porque Dios aprueba lo que hace. Porque lo que hace es perfecto de acuerdo a su corazón. En el versículo 10, miren ustedes lo que dice el versículo 10. Atención acá. Dice el 10, y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de los aguas mares. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y dice el 12, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 25, amados, dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y el versículo 31, después que hace al hombre y le entrega el dominio de la tierra, y termina ya Dios todo, dice el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Bueno en gran manera. Esa palabra bueno en el hebreo significa, voy a decirlo rápido, bueno, acepto, algo que está acertado, algo que es agradable. Se traduce también como verbo agradar, alegrar, beneficiar, beneficio, éxito, algo que hace feliz, algo que es fértil, algo que es hermoso, algo que es mejor, algo que produce placer, algo que trae prosperidad, algo que hace rebosar. Eso es lo que significa. Significa cuando algo me parece bien, significa favorecido, significa algo aceptable, algo que es valioso, algo que es correcto, significa ser feliz, estar alegre. Eso fue lo que Dios sintió cuando hizo las cosas, amado. Satisfacción. Satisfacción. Eso revela dos cosas. Dos cosas. Óigalo bien. Número uno, que Dios es feliz. Todo aquel que es feliz celebra lo que hace. Dios no vive insatisfecho.
Dios cuando hace algo se deleita en lo que hace. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando Dios ve el orden, se llena de complacencia. Y cuando Dios ve que tú enderezas tu vida de acuerdo al orden, ¡ay, qué lindo! Hermoso. Por eso cuando vio a Jesús dijo: este es mi hijo amado, en él tengo contentamiento. Es la misma expresión. El orden satisface a Dios y también a los que son de Dios. Amén. 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 ¿Saben ustedes cómo dicen los brujos, los hechiceros y esa gente de la nueva era y de lo místico? Dicen: es que cuando hay orden hay energías positivas. Cuando hay buena combinación de colores, cuando hay ciertos perfumes, cierta fragancia, dice, eso trae energías positivas. No, si el diablo usa perfume también. Los brujos usan perfume y todas las cosas. No es eso, amados. Pero sí hay una verdad. Que cuando algo está ordenado y bonito, te produce paz, placer, tranquilidad, relajamiento, felicidad. Amén. Como una mujer que va a una boda o a una fiesta o a un aniversario de boda con su amado y se decora bonita y va al espejo y dice: wow, soy hermosa en gran manera. Hermanos, lo bello, lo hermoso, lo adornado, lo ordenado produce satisfacción, gozo. Y así el orden le produce eso a Dios: satisfacción. Eso es aprobación presente. La aprobación futura, y ahí terminamos las pasadas, es que 3 veces dice aquí que Dios bendijo. En el 1:22 dice que Dios bendijo a los animales. Y Dios los bendijo y le dijo a los animales, y diciendo: fructificad, multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Dios bendijo a los animales. Ese versículo, el versículo 22. El 28 bendice al hombre. Dice: y bendijo Dios, y los bendijo Dios a Adán y a Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos. Bendijo Dios. Y lo tercero que Dios bendijo fue el día de reposo. En el 2:3. 2:3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Escúchame aquí. Ahí terminamos esta mañana y los dejo acá para entrar después en la próxima ocasión. Ya ustedes están contextualizados de una manera distinta y diferente. Dios da 2 aprobaciones al orden. El primero es que lo declara bueno, agradable, me produjo alegría, está de acuerdo a mi propósito, aplaudo lo que hice, me deleito en lo que hago. Eso es en el presente. En el futuro lo bendice para mostrar su felicidad para siempre y que lo que él hizo siempre permanezca como él lo hizo. Por eso hay que bendecir. Amén. Bendiga a sus hijos, bendiga a su casa, bendiga a la gente. La maldición no viene de Dios. Dios cuando ve algo bueno lo bendice. La envidia no, la envidia quiere destruir lo bonito. Alguien ve un matrimonio bonito y ya quiere destruir. Ve a alguien que es talentoso y ya lo quiere arruinar. Ve a alguien que tiene ministerio y ya lo quiere arruinar. Ve a alguien que canta bien y le quiere cortar la voz. No, amados, lo bueno se bendice. Dice que si San Pedro te lo dio, Dios te lo dio, San Pedro te lo bendiga. Hay que bendecir, amados. Lo bueno, lo agradable, lo noble, lo justo, lo de Dios, hay que bendecirlo. Cuando usted ve algo hermoso con una persona, bendígalo. Yo bendigo el don de Dios que está en ti.
Yo bendigo la esposa que Dios te dio. Yo bendigo el hijo que Dios te dio. Yo bendigo el trabajo que Dios te dio. Juan, yo bendigo la casa que Dios te dio. Los hijos que Dios te dio. La mujer que Dios te dio. Amén. ¿Por qué? Porque eso viene de Dios. ¿O acaso Jessica no es de Dios? Y esas niñas lindas no son de Dios. Lo que es de Dios se bendice, amados. Donde hay orden, hay bendición. Donde hay orden, hay bendición. Cuando te llega a un lugar, a un hogar y va todo lindo, bendito sea tú, aquí hay orden, bendito sea Dios. Cuando te ve una iglesia ordenada, bendita sea la maestría de la esperanza, que hay orden. Bendita su alabanza, bendita su intercesión, bendito su evangelismo, benditos sus ancianos, benditos sus diáconos, benditos los que sirven en todas las áreas. Son los que cuidan el orden de Dios. Qué hermoso, amados. Aleluya. Lo recibo. Amén. Pero me ministra que en el presente dice Dios es bueno, y para el futuro dice y Dios lo bendijo. En otras palabras, ese agrado que me produjo lo que hice, quiero que permanezca. Por eso lo bendigo para siempre. Otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Yo le decía a Dios antes de predicar: Señor, he predicado 2 mensajes en la mañana y en la tarde ninguno. ¿Cómo puedo poner a esta gente al día como el maestro? ¿Cómo puedo hacer estos niños que hace 2 clases que no lo de 2 clases? Y mire, Dios hizo un resumen muy bonito. Dijo lo mismo pero con otra gracia, porque Dios es un Dios de gracia. Dios es creativo. Hace lo mismo pero diferente. Le ponen un matiz diferente. Otra aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amados, si Dios ama el orden y se deleita en el orden, los que son de Dios y han recibido el Espíritu de Dios también se van a deleitar en el orden y van a bendecir el orden. Vamos a amar el orden, amados. Ese es el propósito del mensaje: aprender de Dios. No solamente aprender para admirarlo, aprender para imitarlo. Oír para imitarlo. Ser como Dios. Vamos a llevar el orden en nuestra manera de pensar. Hay que ordenar nuestros pensamientos. Hay que ordenar nuestras emociones. Ahí ustedes saben, cuánto hemos ministrado de las emociones. Hay que ordenarlas. Están enfermas, están dañadas, están traumadas. Hay que ordenarlas. Hay que ordenar, mis amados, nuestras prioridades. Hay que ordenar nuestras prácticas en el vivir, en el trabajo, en nuestra relación matrimonial, como padres, como esposos, como hijos, como abuelos, como compañeros en el trabajo, compañeros en la universidad, en el ministerio. Amados, hay que restaurar, hay que volver al orden. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo bendigo a Dios porque Dios, aleluya, Dios cuando me ve dice es bueno. Pero no porque yo soy bueno, sino porque me ve a través de Cristo. Lo lindo de Dios es que cuando Dios me va a ver a mí, no me ve con sus ojos. Porque si me ve con sus ojos, me ve como yo soy, hijo de Adán, desordenado y vacío y en tinieblas. Pero Jesús, cuando fue al cielo, le regaló unos lentes a Dios. Y le dijo al Padre: Padre, cuando antes de yo descender, tú decías que, hablando del hombre, que tú amas al hombre o a los hombres, pero que tú no podías ver a los hombres. Porque cuando tú los amas, pero como tú los veías a simple vista, los veías como son. Como tú amas lo santo, lo perfecto, tú tenías que mirar el rostro. Y Jesús, cuando subió, le dijo: tengo un regalo para ti, Padre. Dice: a ver, hijo, tú sabes que yo cuando voy de viaje te traigo un regalo. Así que me trajiste estas gafas, estos lentes. ¿Y para qué eso, hijo? Pues mira, este lado representa mi vida sin pecado. Y este lado representa mi muerte en la cruz del Calvario. Esa es mi justicia.
yo quiero que ahora tú lo veas a ellos a través de mí, de mi vida y de mi muerte. Dice Dios, déjame verlo. Pero se ven como tú, son hermosos, los bendigo, los bendigo. Amén. Por eso, cada vez que yo voy a orar, le digo, dice, en silencio, y Dios me dice, hijo, ¿qué hace que no comienzas? No puedo comenzar, ¿por qué no? Hasta que no te ponga los lentes. Ah, sí, dime ahora, hijo. Ay, qué lindo te ves, Radamés. Eres bueno, eres hermoso. Yo te bendigo, Radamés. Porque Dios me ve a través del Hijo. Gloria a Dios. Pablo dice, yo no quiero ser hallado en mi propia justicia. Quiero ser hallado en la justicia que es de Dios por la fe. Que Dios nos ve a través de Cristo. Nos ve hermosos, ordenados. Gloria a Dios. Otro aplauso, Señor. Amén. Vamos a orar ahora. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra que nos ilumina, que nos estimula al amor y a las buenas obras. Gracias por esta palabra que Dios nos estimula a ordenar nuestras vidas en armonía con tu palabra, con tu propósito, Dios mío. Hay muchas áreas en nuestras vidas donde tenemos que ordenarnos. Y es por eso que amamos tu palabra y nos exponemos a tu luz para que tú lo hagas. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que esta palabra no sea un discurso hermoso o el canto agradable al oído de un trovador, sino una palabra verdadera, transformadora, poderosa, pertinente. Y que la hayamos escuchado con un corazón dispuesto y solícito, Señor. Por favor, que no se pierda nada de lo que tú has impartido en este día. Danos, Señor, la capacidad por el Espíritu Santo para vivir esta palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y yo te bendigo, mi hermano. Yo te bendigo a ti y a tu casa. Y oro al Señor que esta palabra sea vida en ti. Que esta palabra Dios la lleve y la aplique a tu vida. Y la haga poderosa y verdadera en tu vida. Para que tú seas esa persona ordenada, donde Dios se agrade y donde tú seas un testimonio para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.